Platón. Sin embargo, qué lindo volver a tener, por supuesto, filosofía en este espacio como corresponde y como hace a la diferencia. Fíjate la diferencia. hace la diferencia. Me gusta la publicidad. ¿Puedo hacer una publicidad? Ya Sí. tenemos la cortina de Agustín, que la tenemos que armar. Sí. Y ahora la Ya de me lo olvidé igual, Agustín. Sí, Es agudo, va. sí, sí. Producción. Y ahora le vamos a hacer la publicidad a Figue. Figue, ¿justificás a Platón, Figue? Completamente, lo tengo tatuado en el cerebro y espero que cuando... Con la 25 Al también, lado así de que la ya no puedes 25, decir. claro, es como que ya... No, igual... Yo sabía que... Está devaluado Platón, No. de repente era algo... Yo sabía que adentro de ese corazón, ¿Para qué ese te corazón conté? filosófico, había un alma rolinga. 50% la 25. Yo creo que sí. Platón escucharía algo rupturista, sí. ¿Sí? Algo que sería muy criticado, creo. Claro. Aristóteles sería muy de una banda muy Soda Stereo, ¿me entendés? O como nadie lo Ah, critica. Y otro, Platón otro. diría, Otro "Sí, palo. me gusta el rock cuadrado, ¿qué Claro. pasa, Total, la berizo. Platón iba a la cemento. Sí, claro. Sí, total. A la cemento. A la cemento. Mirá, Eh, está bien. está muy bien. Como corresponde. Sí, total. Contanos, Figue, un poco. ¿Cómo te trata el frío primero? Queremos saber. Tengo algo personal. Este año 2022 me di cuenta que tengo algo personal con la gente que le gusta el frío. O sea, no, pero a Me vos te quiero dolió. mucho. Me A vos dolió te un quiero mucho. montón. No, igual el frío lo separás con. Te puede gustar el frío, pero también. No, Figue, es Total. que. No te puede gustar. No, en realidad creí no te que puede éramos- gustar el frío. creí que éramos amigos. Somos. O sea, me dolió muchísimo lo que acabas de Evolucionamos. decir. Evolucionamos como amigos. ¿Qué es lo que más te gusta del frío? A ver. Que no es calor. Que no es el verano. Pero eso es. Claro. Es la negativa sobre algo positivo. No, me gusta el frío, las comidas que se pueden comer, que son distintas de las de verano. En verano bien. es como mucho más feo todo lo que se puede comer y en el invierno es como todo mucho más rico y calórico. Sí. Me gusta el frío, toda la indumentaria de frío me gusta muchísimo más que la indumentaria de verano, digo, Sí, como sí. los gorritos, las bufandas, la polaina, la cosa. Sí, eso sí, está muy bien. Sí. Y me parece que los artefactos y los artilugios que tienen que ver con el invierno, ¿no? Con cuando tenemos privilegio de poder tener estufa, todas esas cosas, son mucho más eficaces que los de verano. Te tiré 3 argumentos, o sea, chicos, Igual, sí. 3 argumentos. No me parece Ya que tuvimos haya nada mucha. que comas en invierno que no puedas comer en verano. Ah, igual. No, un guiso, una yo- sopa de Te vitina. pones adelante del ventilador o aire. del aire acondicionado y te comes este guiso. Pero Pero ¿Qué ese problema artilugio tenés? no es tan eficaz como Pero yo te adelante pongo de la estufa y comemos una ensalada. un 8 de febrero, un viernes, 3 de la mañana, en una esquinita, 33 grados de mano con una cerveza y hace 21 grados, 18 grados y hay gente a las 3 de la mañana y hay como un sol de noche y a las 3 de la mañana, ayer creo que Rambo salía y moría. Ayer 3 de la mañana hacía 1 grado. Sí, sí. O sea, Rambo no se la bancó yo. ¿qué tipo de Dios tiene el planeta Tierra que permite que en nuestro país, el mejor país del mundo, a las 3 de la mañana, Por supuesto. y aparte queda este mes, el mes que viene, el otro de agosto. Si no empezó el invierno todavía. No, El invierno no. empieza en No. 10 pero, días. pero ya casi termina. O sea, ¿Eh? el 20 se empieza a hacer más largo los días. Claro, Ahí va. claro. Ah, No, es no verdad. todo un tema. Claro. Es todo Es un verdad, tema. es Pero qué verdad. sé yo, bueno. Bueno, no sé, Figue, venía a hablar de filosofía, loco, porque si no nos vamos a seguir peleando, vamos a seguir discutiendo y no está bueno. Forma parte un poco. Hoy, Para la próxima, en Sí. julio, traes una columna de por qué el verano es mejor. Claro. Filosóficamente, Sí. de por qué el Filosóficamente verano es hablando. mejor. lo ponemos ahí. Total, igual re. ¿Qué tipo de filósofo sos según la malla que usás en la playa? me gusta. Eso sería una columna, las Me mallas. gusta. Está buena, la ¿no? ¿Te involución de las gustó? mallas. Sí, sí, sí. La cortada, No. la cortada de O'Neill. malla. Sí, sí, sí. Sí, La- con el velcro y La el marca cordón. O'Neill. Sí, sí, Mi sí. hermano sigue usando. Sí, sí, totalmente. Bueno, sí. No, hoy la columna que pensamos un poco con Filo tiene mucho que ver con la muy de acuerdo al increíble diálogo que tuviste recién sobre lo que ocurrió, que tiene que ver un poco con la prensa de las palabras, ¿no? Sí. Las palabras vienen a un poco a interrumpir el concepto de diálogos constantes del ser humano, ¿no? Esto que es imposible, yo tengo, o sea, pensé una columna, pero es imposible disociar con lo que pasó. Claro. Y estoy como agradecido por lo que pasó, no con la prohibición, sino que se haya colocado el tema ya en la vereda bien pública de nuestro país. Más allá de que ocurre en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la ciudad autónoma de Buenos Aires es un espejo muchas veces para lo que se prohíbe o no ocurre. Y primero, cuando hablamos de la prensa de las palabras, es como un sistema armó un equilibrio de palabras que nos ayuda, nos invierte
y nos invita muchas veces a pensar. Por ejemplo, yo siempre pienso el concepto o de la palabra esperanza, ¿no? Ok. La esperanza en realidad es un deseo de lo que no va a ocurrir. ¿Sí? O sea, eso hay que tener esperanza, es el combustible de las personas que llena algo que sabe que no va a ocurrir. Claro, la mentira. Es una mentira. Claramente, vamos a llevarlo por otro camino. Si ocurriese el hecho, no habría esperanza. O sea, si el hecho va a ocurrir, la esperanza no se toma como eslabón. La esperanza es el combustible de las personas para tomarlo sabiendo, casi diría potencialmente un 100%, que no va a ocurrir. La esperanza es el motor de las personas que claramente ese hecho no se va a llevar a cabo. Entonces ahí tenemos una palabra que... Ay, mal, me rompió. Ah. Es una palabra... yo la esperanza Ha sido la tomo rompido. como una palabra religiosa. Es una palabra religiosa. Sí. A ver, la religión le inventó... La fe. Totalmente. Claro. Pero digo, la religión le inventó el negocio a algo que no podemos comprobarlo. Me parece que eso es increíble. El ¿no? mejor marketing del mundo. Es el mejor marketing del mundo. ¿no? La Sí. religión No hay- sin dudas. le tomó la vuelta al fallecimiento y desde ahí... Entonces es increíble. A partir... Ah. Sí. Muchos Monadito. abusos, ¿no? Con ese fondo de pantalla. Fondo de sonido. El backing track. Entonces, y la esperanza es uno, es como una gran tortura de combustible de las personas que tienen y que aparte los abanderados de la esperanza son sumamente peligrosos porque esos abanderados saben que no va a ocurrir. Entonces la Claro. esperanza la utilizan como el mecanismo para decir, mirá, si no ocurre, aunque sea, no te dejo pensar que no va a ocurrir, te dejo pensando que este es el sentimiento que tenés que llevar, ¿no? ¿Querés ser tu propio jefe? Tipo. Sí, Claro. totalmente. Y Tenés que que puedes ser- equivocarte, ¿no? Solamente tenés que poner $20,000. Claro. Sí, sí. Claro, Pero sí. es de la misma pirámide de familias esa, ¿no? Aunque lo tomamos en broma en cuanto a eso. Otra palabra en particular es el esfuerzo, ¿no? Mm. Es más, Platón hablaba no del esfuerzo en particular, sino de los errores. Él en un momento mencionaba que había personas que tenían la capacidad de resolver las cosas y había personas que tenían que ejercitar para resolver las cuestiones. Claro. Barra, esforzarse, lo metemos en el 2022. Y Platón mencionaba esto, que el esfuerzo en realidad es para un sector de personas que no tienen la capacidad de resolución y tienen que esforzarse para resolverlo. Sí. ¿Entiendes? Como, pónganselo a pensar un minuto, digo, o alumnos resuelven así la cuestión matemática, por ejemplo, y hay gente que se tiene que esforzar para resolver una cuestión matemática. Ajá. Entonces Platón mencionaba, bueno, hay personas que resuelven las cosas fácticamente sin tanto espamento y hay gente que se tiene que esforzar. Entonces el esfuerzo lo tomaba como algo no inferior, sino como una capacidad no resolutiva de las cosas. Me tengo que esforzar sobre las cuestiones. Entonces el esfuerzo, esto de si no te esforzás no lo vas a lograr, ¿no? Claro. En realidad es una publicidad a invitarte de no sos capaz de hacerlo. O el deseo Claro. sobre eso, ¿no? Mm. Yo no creo que las personas en situación de calle no deseen tener una cama. ¿Qué? Claro. ¿Lo desearon poco? O sea, ¿desearon poco tener un techo esas personas? ¿A qué llamamos? Lo tenés que desear para que... Entonces, esa publicidad de palabras es meramente peligrosa para la población porque la toman como un adepto normativo. Claro. Punto seguido, con el lenguaje ocurre lo mismo. Digo, todavía en particular tengo el pensamiento crítico. Yo no sé si el lenguaje inclusive lo colocaría como una normativa. ¿Se entiende? Porque perdería el valor. El lenguaje inclusivo Claro. viene a interrumpir. Digo, más allá de que la base del castellano está en estos muchachos que crean, que se llama la RAE, si uno tuviese que colocar el lenguaje inclusivo en la RAE, lo normalizás. ¿no? Sí. Porque lo institucionalizás sobre Y eso. deja de ser disruptivo, Claro. deja de decir como, acá sacudir un Exact- poco la jaula. Sí, Exactamente. sí, total. Y deja de interrumpir. Claro. A mí, esto que vos decías de los alumnos, cuando vos decís chicos, decís, no, profe, no es así. Mm. A mí me pasa continuamente en el colegio y en particular, y esa molestia que genera, el lenguaje inclusivo viene a colocar. Claro. Lo que este muchacho, que bueno, tiene un montón de características no tan amables con sus amistades y bueno, y lo que ocurrió quizás al dueño de ciertas partes cardíacas de nuestro país, que también fue responsable y es jefe de gobierno hace un par de años, Mm. lo que no entiende es que, y me pongo a reflexionar que claramente no lo entiende. ¿Se entiende? Digo, es como hablar
a un abuelo de 78 años de desconstrucción varonil. No merece la pena, ¿no? Porque hay una construcción social de 50 años que no se lo vas a sacar. Entonces, lo que no entiende el jefe de gobierno de Capital Federal es que el lenguaje sucede. El lenguaje no se queda instaurado como él piensa. Primero es eso. Segundo, que hagamos una práctica al revés. Yo cuando vi la noticia dije, claramente esto, si hubiese ocurrido al revés, sería diferente. Si yo ahora, en este momento, me hago una ponencia, una conferencia de prensa, y trabajo en el Ministerio de Educación y soy encargado de estas cuestiones, y coloco una normativa que a partir de 24 horas, con policías inclusive atrás mío, Sí. así le damos una normativa hasta de seguridad, queda prohibido el lenguaje como nosotros normalizamos, y a partir de ahora se tiene que utilizar el lenguaje inclusivo, muy probablemente las personas que sean abanderados de la RAE y abanderados de toda esta normalización que tiene el lenguaje estarían desacuerdo y no la avalarían. Entonces, las personas que están de acuerdo con la RAE, porque hay una normalización del lenguaje del castellano como lo tenemos binario, yo voy a dar una conferencia de prensa donde normalizo que a partir de 24 horas queda totalmente eliminado ese lenguaje y se incursiona sobre el lenguaje inclusivo. Esas mismas personas estarían de desacuerdo conmigo y no avalarían el lenguaje inclusivo. Claro. Porque no interesa la RAE. Lo que les interesa a ellos es mantener un lenguaje estructurado donde el cambio le das pánicos. Claramente, irónicamente, este partido también que de Cambiemos. Yo siempre me pongo a pensar, qué irónico, ¿no? De cambio no hay nada sobre el Cambiemos, ¿no? Y digo, el lenguaje inclusivo lo que viene es a interrumpir. Y hay que entender de que aunque uno no hable o le cueste mucho hablar a una generación que está de acuerdo, pero quizás le cuesta muchísimo hablar, el lenguaje inclusivo encuentra el surco del agua de sus hablantes. Va a encontrar. Digo, en la época de Franco en España, Sí, en Barcelona estaba prohibido el catalán. claro. Y Cataluña, o sea, Barcelona habla catalán. Encontró en el surco hablando. En el 50 en nuestro país había una palabra que estaba prohibida. Esa palabra volvió en el 90, en el 2003, en el 2007. O sea, las palabras y el lenguaje hay que tomarlo como un surco de agua que va a encontrar sus hablantes. Y, punto aparte, prohibir algo en el siglo XXI me parece... No, porque me parece que es caer en el aspecto de algo burdo, es decir, muy dictatorial. Pero es muy burdo, ¿no? Es muy burdo porque... Prohibir algo, lo que va a generar es que la adolescencia y la juventud tomen la prohibición como una ley a interrumpir. Sí, claro, la rebeldía, digamos, que se habló Sí. también con el tema de la reducción de daños con respecto a las drogas, digo, como Sí. que toda la cuestión que tiene que ver con la prohibición y la prohibición como una jaula, ¿no? Y como paredes que claramente uno va a intentar saltar. Totalmente. Entonces, más todavía que si eso estuviese abierto, visibilizado y que estuviese regulado de alguna manera. Totalmente. Entonces, me parece que el tema de la prohibición, sí, es Sí, como, sí, sí, sí. es un montón. Es que a veces te pasa mismo que a alguien no le gusta el inclusivo, entonces como que te da más ganas de usarlo. Más ganas de usarlo. Claro, para ti. Ole, Es como- que me Total. estés. Claro, tipo, no te cagaron. A mí me pasó con un profesor que no está de acuerdo para nada. O sea, no es que no está de acuerdo. No habla y tampoco se mete en el tema, pero dijo una frase que me dejó pensando. Me dijo, mira, me molesta a las personas que le molestan el lenguaje inclusivo. Y es una gran publicidad, ¿no? A mí en realidad lo que me molesta es que le moleste. Yo no lo hablo, hasta quizás no lo comparto, pero digo, el lenguaje inclusivo viene un poco a interrumpir la forma de hablar. Uno puede hablarlo, ¿no? Y eso es anecdótico, es como... O va a ocurrir. Lo interesante de las palabras en particular es colocarlo siempre en crisis. Si yo a las palabras las naturalizo sobre el concepto, no las coloco en crisis. Y si no las coloco en crisis, las modificaciones de las nuevas generaciones la van a... o la van a soplar sobre el viento y van a desaparecer, o le van a encontrar un nuevo significado. Entonces el lenguaje inclusivo viene un poco de eso. A mí me pasó en Twitter, por supuesto, que soy una persona que me gusta Twitter y en ese comentario había... Bueno, había una persona, por supuesto, ¿no? Un varón corrigiendo a una mujer, lo que ocurre el raro, 99%. ¿posta? Sí. No, no puede ser. Sobre el lenguaje inclusivo, bueno, Mirá, no me mira. sorprendió. Entonces, en un momento, yo le comento a este varón, por supuesto que el insulto menor fue narigón, o sea, hubo... Porque en la discusión del lenguaje, por supuesto, van a lo físico. O sea, entran a tu foto de perfil y te dicen, mira, tiene Claro. cara de turco, Sí, sí, sí. vamos a poner una Sí, bomba sí, en sí. el aeropuerto. Claro, claro, claro. Y una señora, Mm. muy desacuerdo,
E insisto, esas luchas quizás con una generación, está mal decirlo, no sé si valen la pena a una generación, porque es generar una interrupción sobre un diálogo que poco le interesa discutir. Porque en la discusión está lo más rico sobre eso. Y una persona, y una señora de una edad determinada, ya entrando a los 60 años, el comentario fue tarade. Y me pareció increíble, porque mi contestación fue, vio que no era tan difícil hablar en lenguaje inclusivo. Claro. O sea, ¿se entiende? Digo, y más allá de la parte cómica, digo, es interesante cómo les molesta el lenguaje inclusivo. O sea, insisto, me encanta ver que a las personas les moleste el lenguaje inclusivo. Porque habla mucho de esa generación. Esta generación de, bueno, todo pasado fue mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque además digo, me parece un poco también el tema de quienes usamos el lenguaje inclusivo, que mismo yo cuando tengo que hablar, digo, generalmente uso el femenino, el masculino y además un no binario, ¿no? Claro. Pero entonces no es que estoy todo el tiempo hablando, ¿no? Con la E sería, pero no estoy criticando ni pinchando a quienes siguen usando el masculino genérico, por ejemplo. Claro. Sin embargo, del otro lado hacia acá es como que sucede constantemente. Digo, sí. La queja, la crítica, ay, habla bien, ay, así no se dice, ay. Digo, me parece, y siempre, por supuesto, de una generación en particular, ¿no? Y de un grupo en particular, es esa ofensa y qué sé yo. Y de repente uno se pone a pensar y dice como, pero vos sabés todo el otro grupo que está siendo violentado constantemente con un montón de cuestiones sociales y por lo menos en el lenguaje se está sintiendo incluida. Digo, por lo menos. Por lo menos. Por como para decir, me están viendo, están entendiendo que yo también existo, ¿no? Y que en esto por lo menos me están defendiendo y no están violentándome como con todo el resto de las cosas. Sí, y aparte también como para comprenderlo de esa forma, los comentarios sobre el lenguaje inclusivo también es interesante tomarlo como... Los comentarios son siempre la inclusión sobre el braille o sordomudos. Si fuese que un tipo de discapacidad o el faltante a la inclusión quite el mérito a un lenguaje inclusivo. Digo, el lenguaje inclusivo forma parte también de esa inclusión. Digo, claro. Es interesante también que, bueno, esto lo decía bastante bien Foucault, en una monografía decía, las opiniones públicas se repiten replicando la noticia. Digo, que de 10 personas que están en desacuerdo con el lenguaje inclusivo, los comentarios a refutación son el braille, el sordomudo, lo que fuese, habla mucho. Digo, habla mucho de que claramente hay toda una refutación digerida en cuchara, sin poco vuelo en la cabeza, y desde ahí justamente colocan esa acentuación, diciendo, bueno, ¿por qué no involucrarse esto, no? Claro, no, y además que empieza a decirse por qué no involucras esto a partir de que se involucró otra cosa, digo, como que hasta ese momento nadie se le ocurrió decir como, che, ¿por qué no implementamos el braille en... Total. Sino que empezó a aparecer prioriza otra cosa sobre... a partir de eso. ¿no? Y es interesante que esa persona que refuta y discute eso, decís, bueno, pero vos sabés braille, digo. O sea, vos me estás diciendo lo de braille y decís, bueno, vos sabés braille. Ahí Diana Mafia decía, necesito una aclaración sobre esto, Soledad Acuña. Hicimos con mucha responsabilidad y a pedido del Ministerio 3 excelentes manuales de lenguaje inclusivo que van en otra dirección y expresan otra posición. Ahí etiquetando a quienes hicieron la medida, deroguen ya esa medida anacrónica, decía Diana Mafia. Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición, decía Eli Gómez Alcorta, total, ¿no? Como que ¿qué se puede aprender a partir de la prohibición? La prohibición, claro. El prohibir viene un poco a interrumpir justamente el surco de una sociedad, ¿no? Yo prohíbo algo y desde ahí... aparte la prohibición no tiene un tajante de resolución, ¿no? En la dictadura se demostró. El concepto de facto tiene que ver justamente yo prohíbo y no solamente no explico por qué lo prohíbo, sino es que no genera una resolución. Y quito toda la contestación a este muchacho fácil de 20.000 personas en Macá. O sea, claro. Eso es muy fácil de discutirlo, pero digo, lo que noté es súper peligroso ciertas personas así, porque una cosa es que lo hagan en forma negativa y otra cosa es que lo hagan porque no lo entienden, ¿no? Y el concepto del 0,68%
que salió en el censo, personas no binarias y lo que fuese, esconde detrás un pensamiento de no son 30.000. ¿No? Digo, no son 30.000, son 500. Bueno, no hay muchas personas no binarias, entonces... No es que no hay muchas personas no binarias. Hay personas. Digo, y desde una sola persona que no se siente identificado con el binarismo, y en realidad las personas que están en desacuerdo solamente hablan con el os en particular. Porque si no vamos a empezar a decir, vienen los papás, no, vienen las mamás. Vamos a empezar a... este bello hombre que se llama Julián Cartoon, hay un tema que dice, vienen las mamás, ¿no? Y una vez le preguntan a Julián Cartoon, dice, me hinché las pelotas de decir papá y empecé a decir mamá. Y le criticaban un montón, miren con qué pavada, diciendo, no, pero son papás, ¿no? Bueno, Claro. Sobre la pavada, ¿no? Entonces digo, es una pavada prohibir en el 2022 una apertura de un derecho social, y habría que reexaminar un poco el lenguaje sobre lo que nos molesta. Si nos molesta, no estás haciendo... El lenguaje no está haciendo bien. El lenguaje debe molestar. El lenguaje no es un lugar de comodidad, y el lenguaje no viene a ser amable. El lenguaje viene a interrumpir la comodidad de las personas, y desde ahí entender de que, como dije hace 20 minutos, el lenguaje sucede. Y desde ahí me parece que es un poco cómo debemos actuar. Ahí, justamente hablando de esta situación, ¿no? Y de lo que decíamos antes, está el tuit particular que sube Horacio Rodríguez Larreta a partir de la prohibición esta, ¿no? Vamos a limitar el uso de la arroba, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas, y vamos a promover a través de guías para todos los niveles herramientas para comunicar de manera inclusiva sin necesidad de modificar la lengua. Claro. La lengua se modifica, Horacio. Y además para todos los niveles, ¿no? Y esto también me resultaba interesante porque él habló en un momento, él y Soledad Acuña, hablaron de la alfabetización, ¿no? Y yo como persona que alfabetizó mucho tiempo y que ya lo haré en algún otro momento, pero que, alfabeticé muchos años de mi vida, realmente no hay nada que incomode menos que la E o el lenguaje inclusivo dentro de la alfabetización. Digo, no tiene nada que ver. En los pizarrones de las aulas no se ve la X, por ejemplo, porque no corresponde el fonema con lo que tiene que decir. Digamos, el todos o todas con la X. No lo usamos justamente por esa situación de la alfabetización, pero sí el todes, y no implica ningún tipo de incomodidad con respecto a la alfabetización. Entonces, hasta en ese punto, ¿no? Como que se puede refutar básicamente solamente estando parado frente a un aula y con chicos y chicas para poder decir, che, esto no está incómodo, o sea, no es lo que vos estás diciendo, no tiene nada que ver con el uso o no del lenguaje inclusivo. Digo, como que hay otras cuestiones con respecto a la alfabetización que se podrían revisar, no esa. No, total. Y aparte no desacomoda de última. O sea, el concepto de desacomodar el lenguaje castellano o aprender el lenguaje, me parece que en lo que viene a ampliar un poco. Y también esto, que si hay estas pruebas que vos mencionás, hace 15 años que están ellos también en Capital Federal. Digo, a una autocrítica, ¿no? Interna, decir, che, ¿qué nos pasa hace durante 15 años en el sistema educativo que sigue pasando eso, digo? No, y además en un periodo en donde hubo una pandemia. Totalmente. ¿No? En donde la comprensión lectora se hizo un poco más difícil, por más que se mantuvo la educación en general, digo, con ciertas cuestiones que tienen que ver con los formatos y con cómo se decía, cómo no se decía. Digo, hubo una pandemia en el medio, entonces comprender un texto a partir de la virtualidad es mucho más complejo. No podemos esperar que las evaluaciones estas, que además son realmente... estándar. Sí, son estandarizadas y tienen además como esto hasta que los lee una máquina, es como el censo, digamos, ¿no? Sí. Es marcar casillitas, donde dice la palabra anterior es un sustantivo, verbo, adjetivo, digo, como son de ese estilo. Total. No hay cuestiones que tienen que ver con el razonamiento, con la interpretación. Bueno, en esa situación... Y después de un momento bastante álgido en el país y en el mundo con respecto a la virtualidad y al estar en cuarentena y al no aprender en conjunto, ¿no? Me parece que no podemos permitir que se diga que a partir del lenguaje inclusivo esas pruebas no están arrojando buenos resultados porque la comprensión textual no se da a partir de que se usa todes. Claro. No, y llevando esto también siempre hay como un humo a
a llevar la discusión a otro lado, ¿no? Cuando Mm. yo coloco la discusión a otro lado, la mirada de la población va sobre el lado que coloco y poco se habla justamente de la individualización del individuo sobre el sujeto o el alumno, sino se coloca una prueba grupal. Esto tiene que ver también justamente con qué prensa le damos a las palabras, ¿no? Y también cómo permitirnos que una generación que queda obsoleta siga siendo policía del lenguaje, ¿no? Poco me interesa. Yo estudié filosofía y, bueno, justamente filosofía es como el lenguaje es algo totalmente frágil. Poco me interesa que un organismo me dictamine ciertas leyes de un lenguaje que no tiene leyes, digo. Y siendo de que justamente somos un país sudamericano que el castellano lo vamos a modificar a merced de lo que queramos. Y Argentina es un espejo sobre la inclusión social, digo. Como siempre se critica a Argentina en muchos lados, me parece que Argentina en cuanto a la inclusión social es un espejo porque vemos banderas de todo el mundo sobre ciertas inclusiones sociales en nuestro país. Y el lenguaje inclusivo debería ser uno. Y me parece que es el momento de no permitirnos que el concepto de prohibición vuelva a nuestro país y mucho menos a una ciudad autónoma tan chiquita que no debería ser espejo de nada la ciudad autónoma de Buenos Aires y mucho menos de la prohibición de una inclusión social. Tremendo. Fíjate, Tremendo. ¿algún filósofo que no usaría el lenguaje inclusivo? ¿Se te ocurre? Los nuevos, sí, claro. Ah. Sí. En la filosofía Pero todo... Platón andaría diciendo... Platón, ponele que sí, Aristóteles no. Bueno, Foucault sí, pero Nietzsche no. Heidegger menos. Ah, Va en contra. hay varios. Todo pasado Fundamentalistas. fue mejor en filosofía, es verdad. O sea, todo lo presocrático es mejor que Ah, Claro. ok. El primer disco. Fanático del el primer disco, sí, sí. El Surí Girande del primer disco. Total. Claro. Pero Tremendo. bueno, nada. Así Sí. que. No, tremendo. La verdad es que podemos seguir discutiendo. Esto es lo que tiene de lindo, ¿no? Esta situación que al margen de que sale y que se transforma en una indignación tremenda, la verdad es que es muy debatible Total. y da como para discutir horas Totalmente. acerca de este tipo de cuestiones. El tiempo es tirano en la radio. Por supuesto. No tenemos horas. Pero ¿tenés algo para recomendar? ¿Un libro o una peli? ¿Algo para dejarnos para todo este mes que no te tenemos? 2 libros que no son de filosofía. Yo dije que Bien. me iba a meter en cosas que no me resultan cómodas. Un libro que te recomendé en enero, Sí. que es La otra hija. Sí. Lo tengo por ahí. Tirame la sinapsis. La sinapsis. Sí. Es súper fuerte. Había mencionado antes que está bueno leerlo si uno no tiene hijes. Porque Ok. si tiene hijes, como que es probable que te indignes. Porque es un papá que le cae mal la hija. Bien. Literalmente. Le cae mal la hija y no tiene forma de generar un lazo y no entiende qué le pasa y le da miedo justamente comentarlo con sus amigas. Esa se llama La otra hija. Y Cadáver exquisito de Agustina Basterrica, que es un librón, habla de una población que se le infectan todos los animales a nivel mundo y matan a todos los animales y empiezan a autorizar y a legalizar el canibalismo. Empiezan a matar a las personas, comen a las personas, entonces empiezan con la clase social más baja y de ahí se traza un poco ese tipo nuevo mundo. Cómo a partir... Bueno, y también está el pensamiento 2 que dice que en realidad los estados lo hicieron para achicar la población mundial, lo utilizaron como excusa. Ah, Y así que es un libro que es muy desagradable al leerlo, pero también te deja pensando diciendo, Ok. no sería tan alejado de hacerlo. Así que La otra hija y Cadáver exquisito. Grandes libros para invierno y quedarse en el sofá. Tranca. tremendo. Figue, Tranquilísimo. Figue, como siempre, un placer que estés acá, que volvé siempre, todo el tiempo, a seguir desacomodándonos y sacudiendo la jaula.